Buenos días, mi nombre es Carolina Medina y les voy a hablar sobre la vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador. Espero que pues sea de su agrado esta presentación. El contenido básicamente es de que voy a hablar del modelo neoliberal, más o menos sus características, ventajas, desventajas sobre la globalización de igual manera y la relación que existe entre ambas en mi entorno, ¿no? Yo vivo en Ensenada, Baja California, en el norte del país, muy cerca de la frontera. Pues primero hablarles del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo es una corriente de la que hemos venido escuchando y básicamente es una corriente económica y política. Se ha desarrollado desde mediados del siglo XX, al igual que la globalización. Pero esta se basa en la promoción de la libre competencia, la reducción de la intervención estatal en la economía y la privatización de empresas y servicios públicos. ¿A qué se refiere esto? Imaginemos un ejemplo claro en México es, por ejemplo, Telmex. Telmex era una empresa que era manejada por el gobierno y en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la privatiza, ¿no? Carlos Slim queda como dueño y esto, pues generó ciertas cosas que tal vez vamos a argumentar más al ratito. Esto lo que tiene el objetivo de eficientar la economía y el crecimiento. Sin embargo, pues muchos críticos señalan que el neoliberalismo ha contribuido a la desigualdad, ¿no?, social y a mi punto de vista o lo que se ha venido reflejando en el país y lo que he venido viendo yo, pues cierto que sí, ¿no? Hay una brecha grande entre ricos y pobres y y pues eso es muy evidente, ¿no? Tenemos una brecha muy grande donde la gente pobre ahora es más pobre y los ricos son más ricos, ya que este sistema pues está basado en el capitalismo y sí genera mucha disparidad, ¿no?, entre ricos y pobres. Busca limitar la intervención estatal en cuestiones económicas y fomenta las competencias entre empresas. Esto para generar empleos mejores y productos y servicios haciéndolo más accesible. Ese es su objetivo principal. El objetivo que quiere, uno de las ventajas, pues es de que crea una menor carga presupuestal en el Estado y hay un crecimiento económico en el comercio libre. Como les comentaba, pues yo veo varias desventajas, que es esta disparidad entre ricos y pobres. Hay una migración internacional, ¿no?, de personas y esto tiene que ver mucho con la globalización, ¿no?, con esa tendencia a globalizar el planeta. Ya es más fácil estar en cualquier parte del mundo, de eso también lo vamos a hablar. Y hay una desventaja grande, pues que hay una menor inversión pública en los sectores menos competitivos. Es más difícil para una empresa chiquita competir con una empresa grande. Un ejemplo de ello, por ejemplo, la Coca-Cola es una transnacional que está en México desde hace muchos años y si otra empresa mexicana pequeña quisiera hacer un refresco como con una receta similar a la de la Coca, por ejemplo, Bicola u otras, es muy difícil para una empresa pequeña mexicana competir con una transnacional porque pues no hacen un juego sucio, ¿no? Como no está regulada muy bien, no está bien regulado, pues las empresas transnacionales tienen una ventaja muy grande sobre las empresas mexicanas, hay un monopolio. Eso pasó, por ejemplo, con la privatización de Telmex, si recuerdan, la toma Slim tiene Telcel y usa toda la infraestructura de Telmex para utilizarla como transmisión para la telefonía móvil y en su momento fue la más cara del mundo. O sea, no benefició a los mexicanos que se privatizara, al contrario, hubo un monopolio como empresa de telefonía celular y en su momento era la más cara del mundo. O sea, los mexicanos pagábamos por tener telefonía celular muchísimo más que en Europa o en la India o en cualquier parte, hasta que después entró Movistar, pero ya no era en el gobierno del PRI. Entró Movistar como competencia y empezó a bajar un poco, ¿no? Entonces, la realidad es que mientras más competencias haya, pues hay más oferta, entonces los precios bajan y es lo que realmente le conviene a la gente, pero realmente pues las personas ricas pues no les conviene esto. Hablando de, por ejemplo, globalización, la globalización es un proceso complejo, ha transformado el mundo en las últimas décadas. Yo siento que una de las herramientas principales de la globalización es el Internet. Hace
30 años era difícil que muchas personas tuvieran computadora en casa, 40 años. Y ahora pues en cada casa tenemos internet, ¿no? En cada teléfono, en el bolsillo de nuestro pantalón podemos contactarnos a cualquier parte del mundo, ver información, ¿no? Que en Suecia esto, entras a Google y ya ves qué está pasando ahí. Las características de la globalización pues es una liberación de la economía en favor del comercio, pero a nivel mundial, ¿no? Hay un crecimiento acelerado de bienes y servicios y esto, por ejemplo, lo podemos ver claro en Amazon, en AliExpress, en Temu, que son plataformas comerciales donde uno compra productos y mercancías del otro lado del mundo, ¿no? Y de manera fácil. ¿Eso qué desventaja tiene para México? Pues uno ya empieza a consumir productos chinos, ¿no? Y productos mexicanos, pues ya difícilmente. ¿Cuánto le va a costar a un artesano hacer una caja bonita y todo? ¿Y cuánto te va a costar a ti? ¿Tú qué vas a pagar? No sé, 500 pesos por esa caja o una caja de 70 pesos que compras en AliExpress, ¿no? Para un joyero, por ejemplo. Obviamente eso va a repercutir en las pequeñas empresas en México, los pequeños artesanos o pequeñas personas que generan ellas su propio ingreso, pues cada vez va a ser más difícil para ellos, ¿no? Y con la inflación tan grande que hay. Claro que sí hay ventajas. Una ventaja que yo veo, pues es la posibilidad de contactar en tiempo real desde cualquier lugar, nuevas formas de convivencia, libre circulación de mercancías y capitales. Desventajas, pues el intervencionismo extranjero. Y siento que hay un aumento increíble de la desigualdad, ¿no? Y pues es evidente también que las culturas minoritarias en México pues van a la baja, ¿no? Mucha gente ya no, por ejemplo, yo nací en Michoacán y allá antes, me acuerdo cuando era chica, muchas personas hablaban purépecha y varios muchachos de mi salón, en la primaria hablaban tarasco, pero les daba pena y lo fueron perdiendo. Ya ahora tengo amigas que ya no hablan purépecha ni tarasco. Igual en México muchos conocidos que sus abuelos hablaban náhuatl y es una cultura, lenguas raíces mexicanas que se han ido perdiendo y al fin y al cabo pues es cultura, ¿no? Que nosotros perdemos. Entonces, la globalización y el liberalismo, pues es obvio que se están muy estrechamente relacionados en términos de efectos económicos y políticos, ¿no? Estos han transformado la economía mundial, promueven la apertura de mercados, y lo malo es la desregulación, ¿no? Y la privatización. Ahora hablando yo, pues esta relación entre globalización y neoliberalismo lo que ha hecho es que entran gobiernos, por ejemplo, acá al norte del país, entra Canadá con minas. Entonces le paga al gobierno una buena muchada de dinero, como se dice comúnmente, y empiezan a saquear el país. Y eso pasa en África con las minas de diamantes, que a la gente local le pagan una miseria. O sea, están la gente de ahí de África muriéndose de hambre, y estos ricos, las transnacionales con multimillonarias, y la gente local no se beneficia de eso. O sea, realmente dicen hay generación de empleo, sí, pero ¿a qué costo? O sea, no hay una respuesta real, ¿no? De que la gente esté mejor. Y bueno, aquí tenemos una caricatura donde dos empresarios, uno le pide al otro, oye, préstame tu muchacho para que el mío haga conciencia, ¿no? O sea, un africano donde se está muriendo de hambre, préstamelo para que mi trabajador no se esté quejando del trabajo o de las condiciones de trabajo y no se queje porque no se está muriendo de hambre, ¿no? Y esto es algo que pasa con el globalismo con la globalización y el neoliberalismo. Ahora, si hablamos de estas políticas y el impacto que han tenido en Ensenada, que es donde yo vivo, Ensenada es un puerto y pues básicamente la mayoría de su economía está basada en lo que es el puerto marítimo. Hay muchísimas empresas nacionales e internacionales pesqueras y también vienen barqueros con contenedores de todo el mundo, ¿no? Desde China, Francia, de todo el país, de todo el país. Vienen de aquí del país, pero la mayoría vienen de otras partes del mundo y como Ensenada está pegada a Estados Unidos, pues llegan a Estados Unidos, compra la mercancía acá porque paga mucho menos, puede pasar más cosas, no hay tanta seguridad en las aduanas y de aquí ya las cruza a Estados Unidos en trailers. También, pues como les decía, es un puerto, hay mucha pesca, hay mucha, mm,
¿cómo se llaman? Granjas, granjas marítimas. Ahí con el neoliberalismo entró mucho lo que es la industria, pero industria americana. Ahí está lleno de maquilas, igual que en Tijuana. En Tijuana nos queda una hora, que es la frontera con San Diego, en California. Entonces, muchas empresas americanas pues vienen y ponen sus empresas acá, como la Sharp, la Kenwood, o sea, muchas. Este, y lo que pasa es que pues los salarios bien bajos, o sea, no por ser una empresa americana que está aquí te va a pagar más, por eso vienen, porque aquí los sueldos son bien bajos y no están regulados, o sea, deberían de estar obligados a pagar un poco más. Ensenada tiene esta imagen. Con el neoliberalismo, creo que en Luis Echeverría impulsó la creación del CONACYT, que es, no del CONACYT, de la construcción de CICESE, que es un centro de investigación científica, y el laboratorio de San Pedro Mártir, que es un laboratorio astronómico el más grande del país. Y aquí en Ensenada tenemos un fenómeno que hay muchísimos investigadores, hay muchísima ciencia, es el primer lugar a nivel nacional con estudios, muchas personas tienen maestrías y doctorados, postdoctorados, y es puntero a nivel mundial en ciencia marina, ¿no? En acuicultura, por ejemplo. Pero son empresas, está lleno de farmas, de granjas así, pero son extranjeras, entonces es como que se ve muy bonito en los números todo esto, pero la realidad es que tenemos muchísimos en Ensenada. Tú vas a un bar de cerveza artesanal que son muy comunes y están atendidos por doctores en ciencia, doctores en nanotecnología. Hay meseros que son científicos, en Ubers que son científicos porque no hay trabajo. Se prefieren, ganan más en una barra de cerveza vendiendo que metiéndose a una maquila, porque no hay trabajo como científico. Para desarrollar tecnología en México no hay, entonces la situación es complicada, ¿no? Con del liberalismo, pues entran empresas extranjeras y un detalle importante en Ensenada es que todo se paga en dólares, o sea, como si viviéramos en Estados Unidos. Las rentas son en dólares, con la pandemia un fenómeno que se dispararon muchísimo las rentas. Muchos americanos se vinieron a vivir aquí que estaban con su seguro de desempleo de la pandemia y obviamente en Estados Unidos si pagaban $3,000 de renta, $2,000, que son que 40,000, 50,000 pesos. Aquí no, aquí pagas 600, $700 que son 10,000 pesos, pero como hubo ese fenómeno, se disparan las rentas. Entonces, mexicanos que vivían y pagaban, pónganle en pesos mexicanos, voy a hablar, pagaban 12, 8,000 de renta, de repente el dueño ya quería cobrarles 20,000 pesos de renta, ¿no? $1,000. Y, oye, ¿cómo te voy a pagar $1,000 si yo te estaba dando $300? No, no, eso, o por favor me desocupas. Se empezó a llenar de gente americana que paga y las rentas se dispararon. O sea, ahorita es imposible conseguir una casa, un terreno que hace 10 años te costaba, no sé, un ejemplo, pesos mexicanos, te costaba 150,000, 200,000 pesos. Ahorita están en 800,000 pesos. O sea, es una inflación impresionante de precios. La gente ya no puede comprar casa con el salario mínimo. La casa más barata en Ensenada de 2 millones de pesos, o sea, no hay forma que tú juntes el 20% o sea, tienes que juntar 400,000 pesos nada más para que te den el crédito, o sea, es una inflación impresionante. Y otro ejemplo en Ensenada es esta gasera de Sempra, que es americana también. Vino, se puso, hubo una encuesta, la gente, no conozco a nadie de Ensenada que hubiera estado a favor, porque mucha gente pues sabe, conoce el tema y sabía que iba a haber una contaminación inmensa de los mares en Ensenada aquí. Como calienta, la temperatura afecta a los peces y los residuos son grandes, hacen liquefacción de gas y pues ellos decían que iba a haber mucho trabajo para los mexicanos, siendo que todo está automatizado y solo se crean como 20 puestos y la mayoría son para americanos, que son los puestos claves. O sea, no hay una generación de empleo, lo único es que vinieron aquí a poner su contaminación, donde en Estados Unidos esa empresa ya tiene muchas demandas y está prohibidísimo que esa empresa ponga instalaciones en Estados Unidos, ya que no cumple con las reglas de calidad y higiene, de calidad de higiene, y en México obviamente pues a sus anchas, ¿no? Porque lamentablemente la corrupción impera y pues hacen lo que quieren los americanos mientras paguen sus buenas mochadas, entran las mineras, entran este tipo de empresas, entran las manufacturas donde hay una contaminación exacerbada de las empresas extranjeras, una paga mínima, pero los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Es la realidad.
Y esas son mis conclusiones. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Les agradezco.